El día de hoy van a necesitar su libro de matemáticas y su cuaderno Meraki. Continuamos trabajando con las funciones trigonométricas y ahora veremos algunas de las situaciones que podemos aplicarlos en la vida real. En este caso tenemos un ejemplo de edificios que se están hundiendo en la Ciudad de México. Y vamos a ver lo que nos dice. Dadas sus características estratifícicas, el suelo de la Ciudad de México experimenta un hundimiento que no es uniforme en toda la urbe. Por esta razón, un topógrafo está haciendo una serie de mediciones de los edificios más altos del centro histórico para determinar cuál ha sido el nivel de hundimiento en el último semestre. En la figura 1 se observa la distancia entre la torre latinoamericana y el topógrafo, así como el ángulo de elevación de su teodolito a la punta de la antena de este edificio. Como el lugar en que se ubica el topógrafo es un referente que no ha experimentado ningún cambio de nivel, comparará los datos que obtenga ahora con los del último registro. Y esto para saber si ha existido un hundimiento en esta zona. Por lo tanto, nos pregunta, conociendo el ángulo de elevación del teodolito y la distancia a la que se encuentra de la torre, ¿puede el topógrafo determinar su altura? Sí, haciendo uso de lo que es nuestras funciones trigonométricas, principalmente la del tangente del ángulo. También nos pregunta que si podemos hacer la medición de la altura de la pura antena. Hasta el momento no. ¿Por qué? Porque si tuviéramos el dato real de la altura del edificio, en este caso tomaríamos el dato despreciable haciendo una resta y podríamos obtener el dato de la altura de la antena. Al menos que la antena el topógrafo estuviera en una parte elevada y lograra llevar a cabo la formación del triángulo rectángulo, y de esta manera sí podríamos saber la altura sin necesidad de saber la altura del propio edificio. Por lo tanto, aplicando los valores que ya sabemos que el ángulo es de 51.8 y la distancia entre el topógrafo y el centro del edificio es de 148, aplicamos esto a nuestra función trigonométrica que nos dice tangente de 51.8 es igual a 1.27. Después lo vamos a multiplicar por la distancia y esto me va a dar el valor de x, donde entonces el valor de x es igual a 188. Entonces ese es el valor de la altura total del edificio junto con la antena de 188 metros. Vamos a pasar a otro ejercicio. En este caso estamos observando lo que es un plano cartesiano donde tenemos una circunferencia. Al igual que esta circunferencia es dividida en alguno de sus puntos, formando dos triángulos. El primero que es AED y el segundo que es ABC. Ambos triángulos, pues en este caso, nos están indicando principalmente la base del triángulo más grande, lo que es la circunferencia, lo que es el radio de esta circunferencia. Por lo tanto, nos pregunta la primera incógnita que dice, ¿cuánto mide el radio de la circunferencia? Si medimos lo que viene siendo del punto centro de la a D, pues vamos a darnos cuenta que son 10 cuadros en exacto, o 10 secciones, o 10 movimientos, o 10 puntos, como ustedes lo quieran ver. Después nos pregunta que entonces encontremos la hipotenusa de nuestro triángulo ABC. Tenemos el triángulo ABC, que es el de color morado, donde si ya sabemos que tenemos una altura de 8 y una base de 4, pues podemos aplicarlo a nuestro teorema de Pitágoras, el cual nos diría que C es igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 8 al cuadrado, y esto me da un resultado de 8.9, la distancia de la hipotenusa.
Después nos pregunta que si los triángulos ABC y AED, en este caso el triángulo pequeño y el triángulo grande, son semejantes, y sí, la respuesta es sí, porque recordando con respecto a triángulos semejantes nos dimos cuenta que pueden ser iguales y semejantes aunque estén completamente uno más grande que el otro. En este caso, ambos cumplen la función de contar con el mismo número de ángulos internos y la sumatoria de ellos, que en este caso pues básicamente es lo mismo, nada más que más grande. Después nos pregunta que cuál es la relación de proporcionalidad que involucra los segmentos AC, AD, BC y ED. Tomando en cuenta una aproximación, esta es una proporcionalidad de 3, 1 de 3. Estamos hablando entonces que mi triángulo morado es un tercio más pequeño que mi triángulo más grande, o mi triángulo más grande es 3 veces más grande que mi triángulo pequeño. Esta es una aproximación, no es exacto. Después nos dice que suponiendo que el punto B tiene coordenadas X y Y, escriban las expresiones que determinan las siguientes razones trigonométricas. En este caso el punto B sí tiene coordenadas y estas coordenadas son 4,8, donde sabemos que 4 es en el eje de las X y el 8 es en el eje de las Y donde se unen ambos es el punto que estamos nosotros localizando con la coordenada. Por lo tanto, si llevamos a las razones trigonométricas esta situación me quedaría seno de A es igual a 8 entre 8.9 porque sabemos que esto es el cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno de A nos va a dar entonces el cateto adyacente entre la hipotenusa que sería 4 entre 8.9. Y la tangente de A nos dice que es cateto opuesto entre cateto adyacente, por lo tanto sería 8 entre 4. Siguiente pregunta nos dice, ¿cómo son entre sí coseno de A y la coordenada X del punto B? Podremos decir que son similares ya que nuestra hipotenusa es algo similar a lo que es nuestro cateto opuesto. Por lo tanto, podríamos decir que son algo parecidas. También nos pregunta que cómo es entre lo que es la tangente de A y la longitud del segmento D y E. En este caso D y E estamos hablando de lo que sería mi cateto opuesto. Y nosotros sabemos que la tangente nos dice que es cateto opuesto entre cateto adyacente. Por lo tanto, esta situación sería una proporcionalidad de incremento con respecto a la segmento B y C. Bien, chicos, es momento entonces que saquen por favor su cuaderno Meraki. Recuerden que debe tener margen, fecha, nombre y saludo Meraki. El título es Usos de la trigonometría. El objetivo, definir la trigonometría y sus usos. La actividad es la número 53. Acabamos de dar lectura a las páginas de la 188 a la 189. De ahí es que les dice que realicen la actividad indicada de la página 189, donde les solicita que ustedes van a tomar en cuenta que el ángulo A del ejemplo que acabamos de ver en el video, pues lo vamos a aplicar a lo que es seno, coseno y tangente. Básicamente lo único que tienen que hacer es hacer uso de su calculadora y aplicar los valores correspondientes al ángulo en las funciones trigonométricas. No se les olvide subir sus evidencias. Recuerden que deben de ser fotografías de muy buena calidad de su cuaderno Meraki de la actividad 53. Abrir un documento de Word, insertar el documento con fotografías de muy buen tamaño, guardar tu documento en formato PDF con tu nombre completo y subirlo a la plataforma Aluso o Educap en el espacio de la actividad 53, Matemáticas.